Cuando pensamos en abogados y juicios, casi siempre imaginamos salas solemnes, personas muy serias y decisiones que cambian vidas. Pero lo que casi nadie te cuenta es que detrás de muchos expedientes hay historias tan extrañas que parecen sacadas de una comedia. Y aún así son completamente reales. A lo largo de los años, miles de abogados han compartido en Internet los casos más raros que les ha tocado vivir. Demandas absurdas, clientes que se autoincriminan, como quien mete un autogol, esto sin darse cuenta, juicios que se salen completamente de control y situaciones que ningún manual de derecho te prepara para enfrentar. Hoy, en Club de Historias, vamos a entrar a uno de estos rincones de Internet donde los profesionales hablan sin filtros. Reddit. Sí, esa página de foros de la cual hablamos la semana pasada. Estas son historias reales contadas por abogados que hasta el día de hoy siguen preguntándose cómo fue que esos casos llegaron a un tribunal. Te recuerdo que las historias no han sido copiadas tal cual de la página, sino que son narradas después de haber sido leídas. Comenzamos. Historia 1. La demanda de las 63 páginas. Un abogado contó que uno de los casos más absurdos que recibió fue una demanda escrita por una persona que decidió representarse sola. El documento tenía más de 60 páginas, algo inusual incluso para casos complejos. Desde el inicio, el abogado notó que algo no cuadraba. La mayor parte del texto no hablaba del problema legal, sino de la vida personal del demandante. El escrito incluía anécdotas completamente irrelevantes, problemas familiares, discusiones con vecinos, historias del pasado e incluso opiniones personales que no tenían relación con la demanda. El demandante parecía creer que mientras más escribiera, más fuerte sería su caso, sin entender que la ley se basa en hechos concretos y pruebas claras. El resultado fue predecible. Ningún abogado quiso tomar el caso y el juez terminó desestimándolo. Para el profesional que contó la historia, fue una lección clara. A veces el problema no es la falta de argumentos legales, sino la desconexión total con la realidad del sistema judicial. Creo que esta persona vio demasiados programas. Historia 2. El juicio convertido en telenovela. Un abogado recordó un caso donde la disputa legal estaba completamente eclipsada por un drama personal. La demanda tenía su origen en una relación sentimental fallida. Se le rompió el corazón. Pero en lugar de centrarse en hechos legales, ambas partes utilizaron el juicio como una extensión de su conflicto emocional. Durante las audiencias salieron a relucir celos, acusaciones cruzadas y venganzas personales que poco o nada tenían que ver con el motivo original del juicio. Para el abogado, parecía más una sesión de terapia pública que un proceso judicial. Lo más extraño fue que ninguna de las partes parecía interesada en ganar el caso. Su verdadero objetivo era desahogarse y dañar al otro. Al final, el juicio se resolvió, pero quedó claro que la ley no siempre es el escenario adecuado para resolver conflictos personales. Insisto, ven demasiados programas o demasiadas series, o en su defecto muchas telenovelas. Historia 3. El caso de las gallinas y los cerdos. En este relato, un abogado platicaba cómo una disputa vecinal escaló a niveles completamente ridículos. Todo comenzó cuando una mujer se quejó de que las gallinas de su vecina ensuciaban su jardín. En lugar de buscar una solución pacífica, decidió responder, entre comillas, de la forma más extraña posible. La mujer compró varios cerdos con la intención de provocar molestias similares. El conflicto se salió de control rápidamente y terminó involucrando a autoridades locales y abogados. Lo que pudo resolverse con una conversación terminó convertido en un caso legal absurdo. Para el abogado, este caso ejemplificó cómo los egos y la falta de comunicación pueden transformar un problema menor en una situación legal innecesaria y muy costosa para todos. Lo que les sobra es dinero, al parecer. Comprar cerdos y gastar en un juicio. Historia 4. El contrato prenupcial imposible. Una pareja acudió a un abogado para redactar un contrato prenupcial, pero lo que pidieron fue completamente fuera de lo común. Querían que el documento incluyera reglas sobre la relación diaria, muestras de afecto, responsabilidades domésticas y hasta hábitos personales. El abogado intentó explicar que muchas de estas cláusulas no eran legalmente aplicables, pero la pareja insistía en que todo debía quedar por escrito. La negociación se volvió tan tallada que parecía más una lista de reglas que un acuerdo legal. Irónicamente, antes de firmar el contrato, la pareja terminó separándose.
El abogado conservó el documento como uno de los ejemplos más claros de cómo algunas personas intentan resolver problemas emocionales con herramientas legales. Quería controlarle hasta cuando fuera al baño. Historia 5. El testigo que no sabía callar. Durante un juicio aparentemente normal, un testigo tomó la palabra y comenzó a hablar sin parar. En lugar de responder a las preguntas, se desvió hacia historias personales, recuerdos irrelevantes y hasta reflexiones que no tenían relación con el caso. El juez intentó interrumpirlo varias veces, pero el testigo continuaba hablando, hablando y hablando, como si estuviera dando un monólogo preparado. La sala entera quedó desconcertada, incluida la parte que lo había llamado a declarar. Al final, su testimonio fue prácticamente inútil. Para el abogado, fue un recordatorio de que no todos entienden el propósito de un juicio y que no todas las personas están hechas para declarar ante un tribunal. Bueno, quién sabe, tal vez esta persona tenía muchas ganas de hablar y pensó que ese sería el mejor momento para hacerlo, aunque fuera totalmente irrelevante lo que decía. Historia 6. La demanda por una hamaca inexistente. Un grupo de personas presentó una demanda contra su ciudad alegando discriminación. Su argumento era que los parques públicos no contaban con áreas adecuadas para colgar hamacas, lo que según ellos afectaba su derecho al descanso. El abogado recordó que el caso era tan surrealista que incluso costaba tomarlo en serio. Los demandantes comparaban la falta de hamacas con una exclusión social, intentando elevar a una preferencia personal un derecho civil. El juez desestimó el caso rápidamente, pero el abogado nunca olvidó la experiencia. Para él, fue un ejemplo perfecto de cómo no todo descontento puede ni debe resolverse en un tribunal. Me pregunto si habrá sido en México. ¿Por qué? Pues México es surrealista, México mágico o México supera a la IA. Historia 7. El diario que confesó el crimen. Un cliente llegó con un cuaderno que, según él, probaría su inocencia. Había escrito un diario detallando los eventos relacionados con su caso. Al leerlo, el abogado descubrió que el cliente había descrito con precisión cómo había cometido el delito. Lo más inquietante fue que el cliente no entendía el problema. Para él, el diario demostraba sinceridad, no culpabilidad. El abogado tuvo que explicarle que había creado la evidencia más sólida en su contra. Ese momento quedó grabado como uno de los más incómodos de su carrera. Una prueba creada con buena intención terminó siendo una confesión escrita. Chale. Terminó echándose la soga al cuello él solo. Ups. Historia 8. El gato que acosaba emocionalmente. Un abogado contó que un hombre demandó a su vecino porque el gato de este se sentaba todos los días frente a su ventana y lo observaba fijamente. El demandante aseguraba que esa mirada constante le creaba ansiedad. El caso llegó con total seriedad, con intentos de argumentar que el comportamiento del animal constituía daño emocional. El abogado tuvo que escuchar y analizar un caso donde el acusado indirecto era un felino. Aunque la demanda fue rechazada, el abogado recordó este caso como uno de los más extraños de su carrera. Nunca pensó que tendría que discutir legalmente la intención emocional de un gato. No imagino que yo tengo 2 gatos en casa y los dos se la pasan viéndome todo el tiempo. Tan adorables que son estos animalitos y todavía les echan un pleito. Ilegal. Aún así yo creo que el gato hubiera ganado. ¿Tú qué opinas? Historia 9. La demanda contra Dios. Un cliente insistió en demandar a Dios por todas las desgracias que había vivido. El abogado explicó que no era legalmente posible, pero el cliente argumentaba que alguien debía ser responsable de su sufrimiento. La conversación se volvió surrealista, mezclando religión, frustración personal y conceptos legales malentendidos. El cliente estaba convencido de que el sistema debía permitir este tipo de demanda. El caso, obviamente, nunca avanzó, pero dejó al abogado con la sensación de haber cruzado la ley entre la ley y la filosofía existencial. Diosito te va a castigar por andar haciendo eso, ¿eh? Historia 10. El disfraz que arruinó el juicio. Un cliente llegó a la corte vestido con un disfraz porque tenía un evento ese mismo día y lo quiso cambiarse. Pensó que no sería un problema y que el juez lo entendería. La reacción fue completamente opuesta. El juez consideró la vestimenta como una falta de respeto y la actitud influyó negativamente en el desarrollo de su caso. Para el abogado, fue una lección dura pero clara. En un juicio, cada detalle importa, incluso lo que parece insignificante. Algunas batallas se pierden antes de empezar. Ahora sí que como dicen, como te ven, te tratan. Después de escuchar estas historias, queda claro que el mundo legal no siempre es tan serio como parece. Detrás de muchos juicios hay situaciones tan absurdas, incómodas o inesperadas que ni los propios abogados podían creer que estaban pasando de verdad. Estos casos nos recuerdan que la ley está hecha para personas reales, y las personas muchas veces toman decisiones impulsivas, emocionales o simplemente ilógicas.
Lo curioso es que, aunque algunas de estas historias suenan a broma, todas tuvieron consecuencias reales para quienes estuvieron involucrados. Al final, lo más extraño no siempre es el delito o la demanda, sino la forma en que algunos casos llegan a los tribunales. Y es ahí donde los abogados terminan siendo no solo defensores legales, sino testigos de la parte más caótica y humana de la sociedad. Si te gustó este recorrido por los casos más raros contados por abogados reales, en Club de Historias tenemos muchos más relatos así. No olvides ver nuestros videos, suscríbete y coméntanos en los comentarios cuál de estas historias te dejó diciendo no puede ser real. Por cierto, me disculpo que si mi voz estuvo un poquito rara o un poquito acelerada, pero es que todavía andamos un poco gripados, pero aquí estamos con el video del día. Si llegaste hasta esta parte del video, te lo agradezco mucho. Te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que sepas cuando vamos a subir un nuevo video. También te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, en donde estamos como Club de Historias MX, donde estaremos subiendo contenido que sabemos que te va a gustar. Esto es Club de Historias y nos vemos en el próximo video.